Inca Pharma, el monopolio invisible. Big Data, expansión agresiva y el mercado farmacéutico más concentrado de Latinoamérica. Imagínate que mañana te enfermas, vas a la farmacia más cercana, luego a otra, y luego a otra. Las tres pertenecen a la misma empresa. Eso no es una coincidencia. Eso es una estrategia. En el Perú de hoy, una sola corporación controla más del 90% del mercado de farmacias en cadena. Y lo más impactante no es el número. Lo más impactante es cómo llegaron ahí, con datos, con capital, y con una velocidad que el Estado nunca pudo o nunca quiso frenar. Hoy vamos a contar esa historia. Bienvenidos a Dataprix, el canal donde los números cuentan historias, y las historias mueven negocios. Soy nombre del presentador, y esto es el tipo de análisis que no vas a encontrar en los titulares. La mecánica interna de cómo se construye el poder empresarial en Latinoamérica, con datos reales, estrategia real y consecuencias reales para millones de personas. El episodio de hoy se llama Inca Pharma, el monopolio invisible, y es probablemente el caso de estudio más fascinante y más perturbador del retail moderno en el Perú. Vamos a hablar de cómo un conglomerado llamado Intercorp tomó una cadena de farmacias, la convirtió en una máquina de datos, absorbió a su único competidor real y quedó al mando de la distribución de medicamentos en un país de 33 millones de personas. Si te interesa entender cómo funciona el poder económico en la región, quédate hasta el final, porque la lección de este video va mucho más allá de las farmacias. Vamos. Para entender lo que Inca Pharma construyó, primero tienes que entender el Perú que existía antes de que llegara. Estamos hablando de los años 80 y 90, un país golpeado por hiperinflación, por conflicto armado interno, por una infraestructura de salud fragmentada y profundamente desigual. En ese contexto, conseguir medicamentos no era un trámite simple. Era, en muchos casos, una odisea. No había farmacias abiertas las 24 horas. No existía el delivery de medicamentos. Los establecimientos estaban concentrados en zonas urbanas, dejando a provincias enteras y a millones de peruanos sin acceso oportuno a lo que necesitaban. El mercado farmacéutico era un caos fragmentado. Miles de boticas independientes, sin estándares unificados, sin economías de escala, sin tecnología. Y ahí, en ese vacío, nació Inca Pharma. En 1996, la empresa arrancó como Eckert Perú S.A., bajo una franquicia de la cadena norteamericana Eckert Corporation. Desde el inicio, la propuesta era distinta. Locales modernos, horarios extendidos, precios más competitivos, y algo que en ese momento parecía casi revolucionario. Farmacias abiertas las 24 horas del día. Eso solo ya cambió el juego. Poco a poco, Inca Pharma empezó a ganar terreno. No de golpe, con paciencia, local por local, ciudad por ciudad. Campañas médicas gratuitas en barrios donde nunca había llegado un médico. Delivery cuando nadie más lo ofrecía. Una marca que empezó a asociarse con acceso, con cercanía, con confianza. Pero el verdadero salto todavía no había llegado. Ese llegó en 2011. El año 2011 marca un antes y un después en esta historia. Ese año, el grupo Intercorp, uno de los conglomerados más poderosos del Perú, adquiere Inca Pharma. Y con esa adquisición, la naturaleza de la empresa cambia completamente. Intercorp no es un grupo cualquiera. Chu es el mismo holding dueño de Interbank, uno de los bancos más grandes del país. El mismo grupo detrás de Plaza Vea y Vivanda en supermercados. El mismo conglomerado que opera Oexle, Bembos y una decena de marcas más que forman parte del día a día de los peruanos. Intercorp entiende algo que la mayoría de empresas en la región todavía no había comprendido, que los datos de consumo son el activo más valioso del siglo XXI. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa que cuando Intercorp entra a Inca Pharma, no entra solo con capital, entra con infraestructura de análisis de datos, con capacidad logística, con acceso a financiamiento barato a través de su propio banco y con una visión de largo plazo que muy pocos competidores podían igualar. La expansión se acelera de manera sistemática, local por local, distrito por distrito, región por región. Pero esta vez no es expansión intuitiva, es expansión calculada. ¿Cómo deciden dónde abrir una nueva farmacia? Con datos. Densidad poblacional, nivel socioeconómico, patrones de movilidad urbana, distancia a hospitales y centros de salud.
Concentración de adultos mayores. Cada nuevo local no es una apuesta, es el resultado de un modelo predictivo. Y mientras Inca Pharma crece, hay otro actor importante en el tablero: Mi Pharma. Mi Pharma era, hasta ese momento, el competidor más serio de Inca Pharma, una cadena igualmente agresiva, con presencia nacional, con su propia base de clientes fidelizados y su propia estrategia de expansión. Era, en los hechos, el único contrapeso real al crecimiento de Inca Pharma. Y entonces llegó 2018. En 2018, Farmacias Peruanas S.A., la empresa de Intercorp que agrupa las operaciones de Inca Pharma, adquiere Mi Pharma. Absorbe a su único competidor de escala. De un día para otro, el mercado farmacéutico de cadenas en el Perú pasa de tener dos grandes jugadores a tener uno solo. El resultado: más de 2.000 puntos de venta bajo el control de una sola empresa, en un solo país, en un sector que distribuye medicamentos, no zapatos, no ropa, medicamentos. La FENTA, analistas económicos, organismos de defensa del consumidor y periodistas de investigación empezaron a usar una palabra que en el Perú corporativo muy pocas veces se pronuncia en voz alta: monopolio. Y aquí viene la parte que más debería llamar tu atención. El Estado peruano no lo frenó, no porque no lo viera, sino porque estructuralmente no tenía las herramientas para hacerlo. Perú es señalado por reportes de organismos regionales como el único país de Latinoamérica que no cuenta con regulación efectiva sobre la concentración en el sector farmacéutico. No hay un organismo con dientes reales para bloquear fusiones en sectores esenciales. No hay un marco legal que obligue a las empresas a demostrar que una adquisición no daña la competencia. Lo que hay es un vacío. Intercorp, con una precisión casi quirúrgica, supo exactamente cómo llenarlo. Eso no es ilegal, pero sí es una lección brutal sobre cómo se construye poder económico en mercados emergentes. Ahora bien, hasta aquí podría parecer que esto es solo la historia de una empresa rica comprando a otra empresa rica, pero eso sería quedarse en la superficie. Lo que hace a Inca Pharma un caso de estudio único en Latinoamérica es cómo usa los datos para construir ventajas competitivas que ningún competidor pequeño puede replicar. Hablemos de 3 dimensiones: ubicación, fidelización y precios. Primero, la ubicación inteligente. Cuando Inca Pharma decide abrir un nuevo local, no lo hace porque un gerente regional tuvo una corazonada. Lo hace porque un modelo de datos le dice que en ese cruce específico de esa avenida específica, en ese distrito, hay una densidad de adultos mayores suficiente, hay una distancia promedio al competidor más cercano que supera los 500 metros, y hay un flujo peatonal que justifica la inversión. Eso significa que cada local nuevo no solo captura clientes nuevos, erosiona el radio de acción de boticas independientes y farmacias más pequeñas. Es expansión como estrategia de compresión del ecosistema competidor. Y cuando tienes más de 2.000 puntos de venta distribuidos estratégicamente en todo el territorio peruano, la barrera de entrada para cualquier competidor nuevo se vuelve prácticamente infranqueable. ¿Con qué capital y en cuánto tiempo podría alguien replicar esa red? La respuesta corta: con ninguno que sea razonable. Segundo, la fidelización como motor de datos. Inca Pharma tiene un programa de fidelización, Inca Pharma Plus, que no es solo un sistema de puntos. Es un motor de recolección de datos de consumo en salud a escala masiva. Cada vez que un cliente usa su tarjeta de fidelización, Inca Pharma sabe qué medicamento compró, en qué horario, con qué frecuencia, en qué local, y puede cruzar esa información con el historial de compras anterior. ¿Qué hace con esos datos? Los usa para personalizar ofertas, para anticipar patrones de demanda por temporada, picos de gripe, enfermedades crónicas, campañas de vacunación, para optimizar el inventario local por local. Y desde un punto de vista de estrategia, para entender con una precisión extraordinaria quién es su cliente, qué necesita y cuándo lo va a necesitar. Eso es Big Data aplicado a la salud del consumidor. Y en el contexto de un conglomerado como Intercorp, que también procesa datos de consumo a través de supermercados y servicios financieros, el perfil de cada peruano que interactúa con el ecosistema Intercorp es notablemente detallado. Tercero, la estrategia de precios. Este es el punto más sensible y el que más ha generado debate público. Zapá, cuando controlas más del 90% del mercado de farmacias en cadena, tienes un poder de negociación con los laboratorios y distribuidores que ningún competidor independiente puede igualar.
Puedes negociar precios de compra más bajos porque compras volúmenes que nadie más compra. Y eso te da dos opciones estratégicas: bajar los precios al consumidor para destruir a la competencia restante o mantener los precios y capturar margen. Inca Pharma ha jugado ambas cartas dependiendo del contexto y del mercado. Eso se llama poder de mercado. Y en un sector donde el producto no es discrecional, la gente compra medicamentos porque los necesita, no porque le apetece. Ese poder tiene implicancias que van mucho más allá de lo económico. Hoy, In Retail Pharma, la división que agrupa las operaciones farmacéuticas de Intercorp y que cotiza en bolsa, es una de las empresas de retail en salud más valiosas de la región. Su presencia en mercados de capitales le da transparencia financiera, sí, pero también le da acceso a financiamiento internacional para seguir expandiéndose. El círculo se cierra. Más datos generan mejor ubicación genera más clientes generan más datos generan mejor negociación genera más margen financia más expansión. Es un volante de inercia, o flywheel, como se dice en estrategia empresarial, casi imposible de detener una vez que alcanza suficiente velocidad. Entonces, ¿qué aprendemos de todo esto? 3 lecciones concretas, y las 3 aplican mucho más allá de las farmacias. Lección 1. Los datos son infraestructura, no herramienta. Inca Pharma no usa los datos como un complemento a su operación, los datos son su operación. Cada decisión de expansión, cada campaña de fidelización, cada negociación con proveedores está alimentada por información que sus competidores simplemente no tienen. Si tu empresa todavía trata el análisis de datos como algo opcional o como un proyecto piloto, este caso te está diciendo algo muy claro: ya llegas tarde. La ventaja competitiva del siglo XXI se construye con datos estructurados y con la capacidad de actuar sobre ellos en tiempo real. Lección 2. El timing en los mercados emergentes lo es todo. Intercorp entró a Inca Pharma en 2011, absorbió a Mi Pharma en 2018. 7 años de construcción estratégica antes de dar el golpe definitivo. En mercados donde la regulación todavía no está madura, y Latinoamérica está llena de esos mercados, hay ventanas de oportunidad que se cierran. Las empresas que mueven capital y escalan rápido antes de que el regulador reaccione, definen las reglas del juego para todos los que vienen después. Eso no es una recomendación ética, es una descripción de la realidad. Y entenderla te permite anticiparte a ella, ya sea como emprendedor que busca esa ventana o como ciudadano que exige regulación antes de que se cierre. Lección 3. El monopolio moderno no se ve como un monopolio. El monopolio del siglo XX era un solo producto, una sola empresa, un solo precio impuesto a la fuerza. El monopolio del siglo XXI tiene app, programa de puntos, campañas médicas gratuitas, buena reputación de marca y cobertura en provincias donde nadie más llegó. Se parece a un servicio, se siente como conveniencia y funciona como poder de mercado concentrado. Esa es quizás la lección más importante. Cuando una empresa es lo suficientemente útil para millones de personas, el debate sobre concentración de mercado se vuelve incómodo. Porque la gente no quiere regulación abstracta, la gente quiere su medicina a las 3 de la mañana. Y Inca Pharma lo sabe perfectamente. El caso Inca Pharma no es solo una historia peruana. Es el manual de cómo se concentra poder en sectores esenciales, cuando el capital, los datos y la velocidad se mueven más rápido que el Estado. ¿El siguiente mercado donde esto va a pasar? Esa es la pregunta que te dejo. Si este análisis te hizo pensar distinto sobre cómo funciona el poder empresarial en la región, suscríbete a Databricks. Cada semana destripamos un caso de negocios latinoamericano con datos reales y sin filtros. Comenta aquí abajo. ¿Crees que el Estado peruano debería haber bloqueado la fusión de 2018? Quiero leer tu análisis. Y si quieres seguir en este tema, el siguiente video es sobre cómo otro conglomerado latinoamericano usó una estrategia similar en el sector de telecomunicaciones. Te va a sorprender. Hasta la próxima. Esto fue Databricks.